Bien, Dios continúe bendiciéndole a todos, hermanos. Vamos de inmediato a elevar oración al Padre, para que Él sea el que dirija este momento. Oremos, Padre, gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí, de estar en tu casa, Dios. Reconocemos siempre, Dios, tu eternidad, tu poder, tu deidad, tu soberanía, Padre, tu fidelidad, tu santidad, tu justicia. Reconocemos, Dios, nuestra necesidad de ti, de tu poder, de tu gracia, Dios. Reconocemos tu misericordia y tu favor al darnos un año más, oh Padre, aquí. Te rogamos, oh Dios, que sea usted hablando en nuestras vidas a través de tus santas y divinas, sublimes palabras, oh Dios. Que estas palabras podamos atesorarlas y guardarlas siempre, Dios. De Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, Dios continúe bendiciendo nuevamente. Vamos a hablar bajo el tema amar a la palabra o al mundo. Amar a la palabra de Dios o al mundo. Aquí tenemos dos opciones, dos caminos que enfrenta cada persona sobre la faz de la tierra. Amar a Dios, la palabra de Dios, las santas escrituras, o amar al mundo, como lo conocemos. Y sabemos que cuando hablamos de mundo, no nos referimos a la humanidad, a la creación, sino que nos referimos a ese sistema de valores, costumbres contrarias a la palabra de Dios, que hoy en día permanece y se promueve a diestra y a siniestra. Ejemplo de ello, la sociedad de hoy en día, que promueve el sistema de hoy en día, que promueve la mentira. Vivimos en un mundo que promueve la mentira, el engaño, el egoísmo, la ira, la vanidad, el descontrol, en todas sus facetas, la inmoralidad. Y esas cosas suenan desagradables porque lo son, pero son la realidad. Son la realidad que este mundo expresa, promociona de diferentes maneras, maquillado obviamente, pero que debemos tener cuidado, debemos velar, vigilar nuestros pasos, vigilar nuestros pensamientos, examinar nuestra vida a través de la palabra de Dios, para que no caigamos ciertamente, como hablamos la vez pasada, de examinarnos a través de la luz de la palabra de Dios, porque en ella tenemos la dirección correcta. Muchas veces, y es lo más peligroso que puede hacer el ser humano, vivir como en piloto automático. Debemos examinarnos. Decía un gran escritor: una vida reflexionada no vale la pena vivirse. Hay que reflexionar siempre. ¿Qué mejor que reflexionar a la luz de la palabra de Dios? La Biblia expresa que hay dos caminos, hay dos opciones, hay dos objetos de amor distintos, cada uno con un destino diferente. Cada uno está como objeto de amor. El mundo, podemos amar al mundo. Hoy en día millones de personas aman al mundo y lo demuestra una fecha como hoy. Allá en 1 de Juan, vamos a movernos de una vez, ejercitarnos. 1 de Juan 2, 15 al 17, vamos allá. Es una cita muy conocida. 1 de Juan 2, 15 al 17. ¿Estamos allá? Dice la palabra de Dios: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo.
Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Aquí vemos Dios diciendo de manera clara, literal, precisa: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Lamentablemente, si alguno ama al mundo, ¿qué pasa? El amor del Padre no está en él. No es que una gente pueda amar a Dios y amar al mundo. No puede ser. Este verso dice que no es posible. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Si alguien ama al mundo, no ama a Dios. Y así como no ama a Dios, Dios no le ama. Entonces, hermanos, aquí nos expresa que no puede coexistir el amor a Dios y el amor al mundo. Y vemos también otro ejemplo del amor. Bueno, sigue diciendo ese mismo verso, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Vemos aquí en qué consiste de manera detallada el amor al mundo. Los deseos de la carne, esos deseos que creó Dios. Dice C.S. Lewis, todos los deseos fueron creados por Dios y son necesarios, son buenos. Pero el enemigo, Satanás, distorsiona el uso de sus deseos, la aplicación del mismo. Debemos tener cuidado con ello. Los deseos de los ojos. La Biblia nos habla mucho de cuidemos lo que vemos, lo que entra a nuestra vista. Y la vanidad, el orgullo. Vivimos en un mundo de vanidad. ¿Cómo podemos contrarrestar la vanidad? La palabra de Dios. Nútrase de la palabra de Dios. Es el mejor antídoto contra la vanidad. ¿Quiere usted alejarse de la vanidad? Nútrase de la Biblia. Esa es la mejor solución. Dice ahí que el mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El que ama al mundo va a pasar, va a perecer. Los deseos del mundo perecen. El ser humano perece, ciertamente todo pasa. Y cuando evangelizamos lo hicimos. La salud pasa, el tiempo pasa, todo pasa. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces vemos que amar al mundo no puede coexistir con amar a Dios. El que ama al mundo no ama a Dios. Y vemos también el amor al mundo allá en 2 de Timoteo 4:10. Vamos allá, 2 de Timoteo, vamos a moverlo nuevamente. 4:10. Dice la palabra de Dios, 2 de Timoteo 4:10. Porque Demas me ha desamparado, amando más este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Vemos que Demas lamentablemente había desamparado, y la palabra desamparado, dejado en precariedad, en un momento difícil, sin nada, amando más este mundo. Él dejó el camino de Dios, él dejó de ayudar a este gran siervo de Dios, a Pablo, porque él amó más a este mundo, lamentablemente. Entonces, como vimos, hay dos objetos de amor. Podemos amar a este mundo, es decir, amar a este sistema caído, esos sistemas de antivalores o de contravalores bíblicos, de sistema de vanidad, de carnalidad, de mentira que promociona hoy en día. Pero hay otro objeto de amor, que es la palabra de Dios. Y amar la palabra de Dios es amar a Dios. Amar la palabra de Dios es amar a Dios. Usted no puede amar a Dios si no ama su palabra, si no escudriña su palabra. Amar la palabra de Dios, amar
a Dios. Si vamos a San Juan 15, otro verso que conocemos mucho, San Juan 15, perdón, 14, 15. Vamos allá. San Juan 14. Encontramos 14, versículo 15. Vamos a leer unos versículos 4 para ser exactos. Dice 14, 15: si me amáis, guardad mis mandamientos. Sí. Está el amor a Dios. ¿En qué consiste el amor a Dios? En obedecerle. O amamos al mundo o amamos a Dios. ¿Cómo yo sé que amo a Dios? Si usted lo obedece. No hay más que decir. ¿Cómo yo sé que yo amo a Dios? Si usted lo obedece. ¿Cómo yo sé que soy un hijo de Dios? Los hijos de Dios lo obedecen. Resumida cuenta, no hay más. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo os rogaré al Padre, y os dará otro consolador, que hermosa promesa, para que esté con vosotros para siempre. Vamos a leer algunos versos enfáticamente. Vamos a leer 21, que dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré. ¿Quién es el que me ama? El que tiene mis mandamientos, la palabra de Dios, y la guarda, la obedece. Ese es el que me ama, el que ama a Dios. Y el que ama a Dios será amado por el Padre, y Jesucristo la amará y se manifestará a él. Dice el 24 también, que 23 y 24, respondiendo Jesús le dijo: el que me ama, mi palabra guardará. Y mi Padre la amará, y vendremos a él y haremos morada. Qué hermoso. Que me ama mi Padre. El que me ama guarda mis palabras, y la palabra que ellos tienen no es mía, sino del Padre que me envió. Qué hermoso. Verso 24. También conocemos Primera de Juan 5. Primera de Juan, vamos a ver un poco más. Primera de Juan 5. Estos son versos que conocemos, sabemos de memoria. Podríamos decirlo de memoria, ya han sido versos del mes. Primera de Juan 5, 3 al 5 dice: pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Esos mandamientos no son gravosos. Los mandamientos de Dios, la palabra de Dios, la obediencia a la palabra de Dios no es gravoso. No son difíciles. Son convenientes. Todo lo que está en la palabra de Dios conviene al ser humano. Todos los mandamientos, si usted pone a analizar los mandamientos del Deuteronomio, del Pentateuco, todo lo que Dios mandaba es conveniente para el ser humano. Mejora la vida del ser humano. O mejora la vida del ser humano la mentira. O mejora la vida del ser humano la ira, el asesinato, el engaño, la codicia, el robo, la deshonra a los padres. No la mejora. Todo lo que está en la palabra de Dios es conveniente a nosotros, y no son gravosos, no son difíciles. Verso 4: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esa es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Ahora bien, se necesita del poder de Jesús para poder vivir en obediencia, ciertamente. Mucha gente, uno está evangelizando, le decían a uno: yo no puedo vivir una vida cristiana. Y yo le decía: yo tampoco. Nadie puede vivir una vida cristiana. Ningún ser humano está capacitado para vivir en obediencia. Eso no es excusa. Ahora bien, si tú vienes a Jesús, Jesús te dará el poder, Jesús te dará la capacidad, Jesús te dará la gracia para que usted pueda mantenerse firme, pero por sus pies, imposible. Entonces, hermanos, hay dos objetos de amor: amar al mundo o amar la palabra de Dios. El ser humano tiene esa elección.
ama al mundo, las cosas del mundo, lo que el mundo promociona, o ama a Dios en obediencia a Dios. Ahora bien, ¿qué hace el salmista? Y ahí está nuestra lectura base. ¿Qué hace el salmista? Verso 113, parte B. Dice el salmista, allá en el Salmo 119, 113 la parte B, y algo que ya hemos visto anteriormente. Que dice la parte B, bueno, ponerlo completo. Aborrezco a los hombres hipócritas, más ama la ley. Wow. Verso 119, parte B también. Como escoria hiciste consumir a todos los impíos de la tierra. Por tanto, ¿qué él ha hecho? Yo he amado. Salmo 119, 103 y 119. 119, 119. Este hombre, este salmista, expresa que ama la ley de Dios. Y lo vuelve a expresar en el 19 nuevamente. Yo he amado tus testimonios. Y ya lo vimos en el 97, que usa un verso muy poderoso. Dice, oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día de mi meditación 113. No podemos dejar de leerlo. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel de mi boca. Ese salmista amaba la palabra de Dios, por lo tanto este salmista amaba a Dios. A ver, ¿cómo él manifiesta ese amor a la palabra de Dios? Bueno, vemos en el verso 115 que dice, apartaos de mí, maligno, pero yo, pues yo, guardaré tus mandamientos de mi Dios, guardaré los mandamientos de mi Dios. ¿Cómo se manifiesta ese amor a la palabra de Dios? Obedeciendo. Siempre que vemos el amor a la palabra, o hemos visto anteriormente, amor a la palabra, seguido de obediencia. Lo vimos la vez pasada y la antipasada, en los últimos dos versos. Ya estamos en la parte 15, o el mensaje 15, que hablaba de amor, obediencia. Amor, obediencia. El que ama a Dios, el que ama la palabra de Dios, conserva, guarda, tiene pendiente la palabra de Dios. Lamentablemente algunos optan por olvidar voluntariamente la palabra de Dios. Muchos ignoran la palabra de Dios. Está ahí la sed, pero no la obedecen. Muchas veces cuando estamos frente a pruebas, frente a calamidades, acudimos a nuestras fuerzas, acudimos a otras fuerzas externas, relaciones, para ver y para pensar en una solución, pero no acudimos a la palabra de Dios. Como decía Joyce Meyer, muchas veces se presenta la prueba y acudimos a todos los lugares y después que vamos a orar, cuando lo primero que debemos hacer es orar, ir a la palabra de Dios, leer la palabra de Dios. Y lo dice el verso 114, ¿qué debemos hacer frente a la prueba? No se olviden de mi palabra. ¿Por qué? Porque ella es escondedero. Dios es escondedero y mi escudo eres tú. Tu palabra he esperado. Llega la prueba que hemos de hacer. Esperar en su palabra. Confiar y esperar en su palabra. Es lo que debemos hacer, lo que nos manda la Biblia. Entonces, amamos la palabra de Dios al obedecerla, a conservarla, como dice el verso 115. Pero no es lo único que debemos hacer por la palabra de Dios, no es la única reacción de este amor a la palabra de Dios, sino que también en el verso 120 vemos otra reacción. Dice el 120, mi carne se ha estremecido por temor de ti y de tus justos juicios tengo miedo. Debemos temer. Ciertamente el amor y el temor van
de la mano. Cuando tú amas algo, temes perder esa cosa. Hay una relación entre esos dos elementos, pero también debemos temer a Dios. El temor a Dios es importante. Lo veíamos el viernes, esa reverencia, ese respeto a Dios y a las cosas de Dios. Cuando pensamos en los juicios de Dios sobre los malos, bien podríamos temblar, pero nos llenamos de asombro al ver lo estricto, espiritual y severa es la ley. Este verso es antecedido con un verso o dos versos que hablan del juicio de Dios. Y cuando escuchamos el juicio de Dios, para nosotros es algo asombrante. Pero la palabra de Dios se cumple. Y la palabra de Dios es seria. Es seria la palabra de Dios. Los caminos de Dios son serios. Entonces, eso provoca temor. Debemos amar la palabra de Dios. La amamos cuando la conservamos, esperamos en ella, tememos, nos asombramos de ella. Pero también hay otro mandato aquí relacionado con el amor a la palabra de Dios. Verso 113. Aborrezco a los hombres hipócritas. Voy a seguir al 115. Apartaos de mí, malignos. Ciertamente, algo que debe pasar en el Hijo de Dios es una separación de los inconversos. En el creyente hay una separación con el inconverso. Dice Moffat, un comentarista, que traduce este verso: aborrezco a los hombres inconstantes. ¿Qué es un hombre inconstante? Es una persona de doble corazón. Estas personas en un momento están a favor de Dios y al siguiente a favor del mundo. Pueden hablar por los dos lados de la boca y son traidoras a la ley de Dios. Una persona inconstante, dice aquí, que es una persona que por un momento está a favor de Dios, de las cosas de Dios, y en otro momento está a favor de las cosas del mundo. Vemos hoy en día que existen muchas personas así. Dice acá Moffat, hablan por los dos lados de la boca, bueno, lo de Dios y cosas del mundo. Son traidoras a la ley de Dios. Debemos ser fieles siempre a la ley de Dios. Ciertamente, hermanos, el que ama la ley de Dios no puede confraternizar, no puede tener comunión, no puede andar con los impíos. Que ama la palabra de Dios, dice acá, no puede andar, confraternizar, tener comunión con los impíos. De hecho, sus valores diferentes los separan. Ciertamente, los valores nuestros nos separan del mundo. Muchas veces estamos en lugares con personas del mundo y muchas veces surge inmediatamente la diferencia. Hay un tema extraño, algo raro. Ciertamente debemos relacionarnos con ellos, porque la Biblia nos manda a llevar el Evangelio. ¿Y cómo te va a llevar el Evangelio si usted no lo ve, no está en contacto con ellos? Y debemos servirle en cierto sentido. ¿Qué mayor servicio que compartir el Evangelio? Es el mejor servicio que hay. Pero también, hermanos, no podemos asociarnos. No podemos estar en comunión, confraternizar de manera íntima y sostenida con los inconversos. Dice 1 Corintios 15, 33, que lo conocemos. Vamos allá también, vamos allá, 1 Corintios 15.
33. Dice: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Debemos cuidar con quienes nos juntamos, con quienes pasamos tiempo. Salmos habla mucho de esto, de las personas con las cuales nos relacionamos. Debemos cuidarnos. Debemos cuidarnos, hermano, porque ciertamente lo que hace una persona, el ser humano de por sí, la imita, aunque sea de manera inconsciente, de manera que no se dé cuenta. Es imposible asociarse a malas personas sin ser corrompidos. Repito, es imposible asociarse a malas personas sin ser corrompidos. Entonces, hermano, debemos cuidar, vigilar con quienes nos relacionamos, con quienes nos juntamos, con quienes confraternizamos de manera sostenida, con quienes tenemos comunión. Y debemos procurar, como dice la palabra de Dios, buscar a las personas de la fe, aquella persona que nos oriente a crecer en la fe, no aquella persona que nos oriente a ir en una dirección adversa o contraria a la palabra de Dios. La separación de propósito, tenemos diferentes propósitos, trae a veces oposición. Ciertamente, gracias a Dios, no estamos bajo persecuciones físicas de almas, de violencia. Pero no solamente existe la oposición violenta, hay oposición de diferentes modos, verbales, mentales, psicológicas. El ser humano, el creyente, la persona de Dios siempre está en oposición o encuentra oposición o persecución de una o de otra manera, ya sea física, sea verbal, emocional, pero siempre el creyente, el hombre de Dios, está en persecución. Ahora bien, hermanos, ¿qué debemos hacer cuando nos están oprimiendo, nos están ejerciendo esa calamidad, esa presión? Versos 116 y 117 dice: susténtame conforme a tu palabra y viviré. No quede yo avergonzado de mi esperanza. Sosténme y seré salvo, y me regocijaré siempre. Los salmos nos enseñan a orar, y orar siempre, en cada situación. Entonces, estamos siendo oprimidos, estamos siendo atacados, estamos siendo perseguidos de cualquier forma, manera, clamemos a Dios, acudamos a las promesas de Dios y apelemos a esa promesa que está. La Biblia está llena de promesas hermosas para el creyente. Ahora bien, debemos buscarla, leerla, averiguarlas, para que podamos orar conforme a estas promesas que hay en la Biblia. Y por último, hermano, vemos el castigo. Los versos 118 y 119. Oyegaste a todos los que se desvían de tus estatutos, porque su astucia es falsedad. Como escorias hiciste consumir a todos los impíos de la tierra. Wow, hermano, qué descripción esta. Hollaste a todos los que se desvían de sus estatutos. Como escorias hiciste consumir. Gráfica, literal, clara, es esta condenación a los que se desvían, a los que no obedecen la palabra de Dios. Pero es la real realidad de lo que le esperan a todos los que aman este mundo, de lo que le esperan a todos los que desobedecen la palabra de Dios. Es fuerte el castigo, pero es fuerte la rebelión ante Dios.
es fuerte las ofensas ante Dios, y Dios es justo. Como fue justo, Dios castigará a aquellas personas que, como dice el verso 18, se desvían, no obedecen. Ven la palabra de Dios, miran a la izquierda o van a otra dirección, no obedecen la palabra de Dios. Hermano, al ver esta condenación tan terrible que le toca a todas aquellas personas que están allá afuera, que conocemos, eso nos debe llenar de temor, de temblor, como dice el 120. Mi carne se ha estremecido por temor de ti, y de tus juicios tengo miedo. Ciertamente esto es serio, la palabra de Dios es seria. Dios es un Dios de seriedad. Entonces, hermanos, esto debe movernos, debe hacernos temblar este gran castigo que menciona acá. Debe movernos a llevar el Evangelio, a compartir el Evangelio con aquellas personas que amamos, queremos y sabemos que no buscan a Dios, que no obedecen a Dios. Debemos hacer el mayor acto de misericordia que podemos hacer como creyentes, que es compartir el mensaje a aquellas personas que van rumbo a la condenación, que van rumbo al castigo eterno. Hermanos, entonces hemos visto que debemos amar la palabra de Dios, y amar la palabra de Dios de forma llana es obedecerla. Hemos visto que el creyente debe separarse del mundo. ¿Cómo se separa del mundo? Bueno, obedeciendo su palabra, y dice: no os conforméis a este mundo. Debemos saber con quiénes pasamos tiempo. Debemos clamar a Dios si estamos en opresión. Y por último, debemos ver el castigo que Dios hace a aquellos pecadores, aquellos que no obedecen ni quieren obedecer su palabra. Y debemos predicar el Evangelio a aquellos que lamentablemente esperan una terrible, horrorosa condenación, destrucción, un horroroso fin. Hay dos caminos: amar el mundo y ser destruidos, sufrir eternamente, o amar a Dios y ver la gloria de Dios, ser salvos, recibir esa herencia que Dios ha preparado, esa comunión que Dios ofrece para aquellos que le buscan, que aman su palabra y que lo obedecen. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Añade bendición a nuestra vida a través de ella. Ayúdanos a este año que termina y el próximo comienza según tu voluntad. Que tú nos ayudes a amarte, a amar tu palabra sobre todo, Dios. Ayúdanos a amar tu palabra, que todo el día sea ella nuestra meditación. Que comamos tu palabra, como dice aquel verso: fueron allá tu palabra y yo la comí. Ayúdanos a meditar todo el día en ella. En nombre de Jesús. Amén. Bendiciones. Gracias. Gracias. Bien, hermanos, Dios bendiga a nuestro hermano José por la exposición de la palabra de Dios.